Bueno, vamos a dar inicio con la unidad número 3. La unidad número 3 corresponde a lógica. Cuando ustedes escuchan la palabra de lógica, ¿a qué les suena el término de lógica? ¿Qué entienden? Ok, Fer, no importa. ¿Qué entienden con la palabra de lógica? Han escuchado comentarios que dicen, oye, pero pues si voy a ir, no sé, a Tlaxcala y regreso en la combi, voy a regresar por la misma combi que me llevó y unos dirán tal vez, pues lógicamente, la combi que tú tomaste es la que te va a regresar, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿a qué le suena la palabra de lógica? ¿Qué expresión le pueden dar a la palabra de lógica? ¿No? Vamos a empezar con lógica de proposiciones. ¿Qué son las lógicas de proposiciones? Bueno, lógica de proposiciones es una disposición natural de los seres humanos. Bueno, les comento. Ya la veo. Cuando nosotros hablamos de lógica de proposiciones es una disposición natural de los seres humanos para pensar de forma coherente. Esa es la lógica, ¿no? Es una disposición natural de los seres humanos para pensar de forma coherente. Por ejemplo, yo tengo aquí el aventarse a nadar sin saber nadar. Les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Aquí va la maestra de matemáticas, se lanza a ir de vacaciones y se mete a una lanchita a mar abierto, pero la maestra no sabe nadar y la maestra no lleva ni un chaleco salvavidas y agarra a la maestra y se avienta al mar abierto. ¿Qué va a pasar? Por lógica, la maestra pues se va a ahogar. Lógicamente se va a ahogar, ¿por qué? Porque ni sabe nadar y ni siquiera lleva un chaleco salvavidas. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos dando lectura. Dice, es la estructura del pensamiento que permite verificar si un razonamiento es correcto o incorrecto. Si yo en este momento les dijera, volteen a una ventana donde ustedes se encuentren, espero y todos estemos en el estado aquí dentro de Tlaxcala, ¿verdad? Y que les digo, observen a su ventana y miren que está lloviendo. ¿Qué van a decir? Esta maestra está loca, ¿no? Bueno, hablando de aquí, aquí está el día soleadito, ¿no? Dependiendo al factor climático, pues van a decir, si ni siquiera está lloviendo, ¿no? Por lógica, si el día está soleado y no hay ni siquiera nubes, pues no está lloviendo, ¿vale? Si yo les digo una expresión, ustedes tienen que razonarlo, pensarlo de acuerdo a su lógica para poder dar solución a alguna situación que se presente, ¿sí? Bueno, después tenemos lógica matemática. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica matemática es una ciencia que estudia los procedimientos para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto. Tenemos lo que es también la lógica computacional. ¿Qué es la lógica computacional? Es la misma lógica matemática aplicada al contexto de las ciencias de la computación. Su uso es fundamental en varios niveles, en los círculos de circuitos computacionales, en la programación lógica y en el análisis y optimización de recursos temporales y espaciales de algoritmos. Bueno, la lógica computacional ustedes la han de estar relacionando con otra asignatura que me parece que es arquitectura de computadoras. Más o menos se van las asignaturas tomadas de la mano, ¿sale? Por eso es aplicada en diferentes contextos en las ciencias de la computación. Lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas llamadas conectivas representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. En la lógica proposicional, las proposiciones no se analizan, sino que se toman como un bloque y son los elementos mínimos sobre los cuales opera esta rama de la lógica. Para eso viene la definición de una proposición. ¿Qué es una proposición? Es muy importante que ustedes tengan claro el concepto de qué es una proposición, ya que lo vamos a seguir manejando hasta aquí en lo que corresponde al complemento de la unidad número 3. Bueno, una proposición es una oración enunciativa, es decir, que afirma o niega algo y que por lo tanto puede ser verdadera o falsa. Esta proposición será representada por las variables proposicionales o letras enunciativas que corresponden a letras del alfabeto latino, empezando por la letra P, luego Q, R, S, etc. A esas letras se le conoce como variables proposicionales. ¿Cuáles letras?
P, Q, R, S, etcétera, hacia abajo en el orden alfabético del abecedario. Bueno, ¿qué dijimos que es una proposición? Una proposición es una oración enunciativa, es decir, que afirma o niega algo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿ustedes toman clases en la Universidad Politécnica de Tlaxcala? Pregunta, para ustedes, ¿es una proposición o no es una proposición? Bueno, pues bueno, le respondo yo. Sí es una proposición, porque una proposición es una oración enunciativa que afirma o niega algo. O sea, como tal, una proposición es una oración que va a tener como respuesta o un sí o un no, o un falso o un verdadero. Estamos hablando como lo de la álgebra booleana, es un sí o un no, o un cierto o un falso. ¿Sale? Entonces, si yo digo una oración que puede tener como respuesta un sí o un no, estoy hablando de una proposición. Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ustedes estudian en la Universidad Politécnica de Tlaxcala? La respuesta es sí. Entonces, a esa oración o enunciado que les acabo yo de preguntar, va a tener como respuesta un sí, o tal vez podría tener o un no, ¿sale? Entonces, por lo tanto, esa oración corresponde a una proposición. Y esa está formada por variables proposicionales. También es importante que tengan el concepto de que son las variables proposicionales. Cuando digo variables proposicionales, me estoy refiriendo a las letras empezando por la P, Q, R y S. Bueno, y aquí dice que una proposición es una sentencia simple, también conocida como proposición simple, que tiene un valor asociado ya sea verdadero o falso. Por ejemplo, hoy es sábado. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. Ok, es falso. Falso. Por lo tanto, estoy hablando de una proposición. De acuerdo a mi enunciado u oración, si digo hoy es sábado, pues eso es falso. Entonces es una proposición. Y si les hago el siguiente enunciado que dice hace frío, ¿eso es cierto o falso? Pues yo digo que es falso, ¿no? Ya está la resolana, no hace frío, Cierto. entonces, o tanto estuviese siendo frío como estuviese siendo calor, sigue siendo una proposición. Si pregunto, ¿hace frío? No, entonces es una proposición. Si en caso que hiciera frío digo, ¿hace frío? Sí, al final de cuentas no deja de ser una proposición, porque una proposición va a tener como respuesta un sí o un no. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? ¿No? No, profe. Entonces dijimos que es una proposición, es una oración o enunciado, en palabras más resumidas, que va a tener como respuesta un sí o un no. ¿Vale? Bueno. Ok. Aquí tenemos proposición o enunciado, que es una oración que puede ser verdadera o falsa. ¿Vale? Entonces una proposición puede ser una oración o enunciado que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, si tengo 5 es mayor que 3, yo les pregunto, ¿5 es mayor que 3? ¿Eso es cierto o es falso? Verdadero. Entonces es una proposición. Si digo la siguiente oración, México se encuentra en América. América estoy haciendo referencia al continente americano. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Entonces, de igual manera es una proposición. Si les digo, mañana lloverá, ok, aquí tengo entre paréntesis dependiendo del clima actual. Suponemos que estamos en el mes, bueno, estamos actualmente en el mes donde son más lluvias pronunciadas. Supongamos que dependiendo de la situación climática, que el día estuviese muy nublado, muy ventoso, pues de acuerdo, ahí vamos a hacer el uso de nuestra lógica. Haciendo uso de nuestra lógica, van a decir, pues si el día está todo nubladito, pues es probable que mañana llueva. Entonces, suponiendo que ese es nuestro clima actual, si yo les digo mañana lloverá, ¿qué respuesta me darían ustedes? Ahí sería la respuesta sí o no para ¿cómo se llama? Para este tipo de oraciones, ¿verdad? Exactamente, estamos haciendo ejemplos de proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Oraciones o enunciados que pueden tener como respuesta a un sí o un no.
Un cierto, un falso, un negativo o un verdadero. Ok, bueno, la siguiente ejemplo dice, todos los carros tienen 3 ruedas. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. ¿Falso? Digamos que estamos hablando de llantas. Bueno, sí tiene. Ok, Ajá. digamos que ruedas son las llantas. ¿Eso es cierto o es falso? Sí. ¿Cierto? Tienen 4. Es falso. Bueno, aquí va el que tenemos que hacer uso de nuestra lógica. No sé si a lo mejor ustedes se han percatado me imagino que la gran mayoría tiene su Face, que en algunos ejemplos viene, ¿cuál es el mes que tiene 28 días? ¿Cuál es la respuesta? Todos. Exactamente, todos tienen 28 días. Porque aquí hay que poner atención con con oración o enunciado. Porque si mi enunciado o oración dijera, todos los carros tienen únicamente 3 ruedas, si mi oración tuviese esta parte lo voy a poner con mayúsculas, entre comillas. Si yo dijera únicamente 3 ruedas, bueno, le quito el ruedas y le cambio por llantas. Entonces, ahí ustedes sí me dirían, todos los carros tienen únicamente 3 llantas. Eso es falso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la implementación del únicamente. No, a eso va lo que les comentaba yo, de cuál es el mes que tiene 28 días. Todos los meses tienen 28 días. Ahora, si yo digo, todos los carros tienen 3 llantas, ¿eso es cierto o es falso? Cierto. Ok, eso es cierto, ¿sale? Aquí es importante poner atención a lo que dice el enunciado para saber si es un cierto o un falso. Ahora, si mi oración dice todos los carros tienen únicamente 3 llantas, perdón, me falta una L, 3 llantas, entonces ahí mi respuesta sería un falso. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Sí, maestra. Por eso es importante. Sí, ya me quedó clara, gracias. Aquí vamos a hacer uso de la implementación de nuestra lógica. ¿Vale? Por eso dice así, todos los carros tienen 3 llantas, cierto, de hecho tienen hasta 4, hablando de una unidad chiquita, ¿no? Ya si hablamos de transportes más grandes, pues también tienen hasta más de 3 llantas. Si yo especificara el únicamente, entonces ahí yo tendría como respuesta un falso. ¿Sale? Bueno, aquí otra proposición o enunciado. 8 es un número par. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Ok, 8 es un número par, entonces también es un ejemplo de una proposición, porque tiene como respuesta un cierto o un falso, o un sí o un no. Esas son proposiciones, oraciones o enunciados que tienen como respuesta un sí o un no, un cierto o un falso. Y otro ejemplo, la semana tiene 7 días, ¿sí o no? Sí. Cierto. ¿Cierto? Entonces, todos estos ejemplos son ejemplos de proposiciones, ya que todas estas oraciones tienen como una respuesta, por decirlo así, un sí o un no. ¿Vale? Bueno, ahora vamos del otro lado. Ya vimos qué son las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son oraciones o enunciados que pueden tener como respuesta un sí o un no. ¿Vale? Para eso también existen las no proposiciones. ¿Qué son las no proposiciones? Las no proposiciones son oraciones o enunciados que no tienen como respuesta ni un sí ni un no. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Si yo les digo, ¿cómo te llamas? No me van a responder sí, no. ¿Sale? Una proposición no siempre son preguntas. Y aquí está un ejemplo. Si yo les hago la pregunta, ¿cómo te llamas? No me van a responder sí, no me van a responder no. Las no proposiciones son oraciones o enunciados que no van a tener como respuesta un sí o un no. ¿Sale? Si les digo la siguiente proposición, llama a tu tía. Si yo les digo a ustedes el comentario, la oración, llama a tu tía, ¿qué voy a obtener como respuesta? En primero yo creo que me dirían, ¿de qué tía me estás hablando, no?
Bueno, es raro la situación que solo alguien tenga únicamente una tía. Si yo les digo, llama a tu tía, ¿qué me van a decir? ¿Cuál tía, no? Y esta proposición no va a tener como respuesta un sí o un no. ¿Sí? O tiene signos de exclamación porque únicamente es una expresión de un espérame. Otro ejemplo de una no proposición, les digo, el pantalón azul. Si yo digo el pantalón azul, me van a decir, ¿qué pantalón? ¿De cuál pantalón me estás hablando? ¿Por qué? Porque esta oración o enunciado no va a tener como respuesta ni un sí ni un no. Dijimos que las letras proposicionales son P, Q, R, S y T. Dice que en la lógica proposicional los conectivos lógicos son tratados como funciones de verdad, es decir, como funciones que toman conjuntos de valores de verdad y devuelven valores de verdad. Esta tabla es muy importante que la tomen en sus apuntes. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante nos vamos a seguir con tablas de verdad, donde vamos a ver la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación también es conocida como condicional. No la vamos a tomar como implicación y la vamos a colocar como condicional y la bicondicional, el cual el conectivo de negación tiene su expresión en lenguaje natural como no, y está representada mediante esta simbología, que es como si fuese una L acostadita y como la pequeña viñeta que tiene la letra N arriba cuando es ñ, como una S acostadita. Entonces, el conectivo de negación, su expresión en lenguaje natural se lee como no, y su simbología está representada como por una L acostadita o una pequeña S acostada también. Nosotros vamos a hacer uso de esta primera simbología y tenemos un ejemplo que dice que el conectivo de negación lo que va a hacer es negarme mi proposición, donde dice que Luke no es rubio. ¿Qué está haciendo? La negación de la oración de que Luke no es rubio. Tenemos otro conectivo que es conjunción. Esta es su expresión en lenguaje natural, se lee como Y, y su simbología es mediante como una V inversa hacia abajo, como un gorrito. Y su ejemplo, este conectivo se lee como I. Este I quiere decir que va a unir a mi oración. Por ejemplo, Luke es rubio y Leia es morena. ¿Dónde está mi conectivo de conjunción? Aquí está, en la I. Conectivo, conjunción. Y está representado mediante esta simbología. Aquí tengo mi siguiente conectivo, que es el conectivo de disyunción. Este conectivo de disyunción, su expresión en lenguaje natural se lee como O y está representado mediante su simbología como una V. Esta V hace referencia a la disyunción que me dice que va a unir a mi oración por medio de una O. Por ejemplo, Luke es rubio o, aquí está el conectivo de disyunción, Leia es morena. Siguiente conectivo, conectivo de condicional. Esta implicación lo voy a cambiar por condicional. Este conectivo de condicional, su expresión en lenguaje natural se lee como sí, entonces, y está representado mediante una simbología que es una flecha que siempre va dirigida a la derecha. Puede tener dos líneas a la derecha o simplemente una flechita. Y nuestro siguiente conectivo es el conectivo de bicondicional, que su expresión en lenguaje natural se lee como sí y solo sí, y está representado mediante la simbología con una flecha que va direccionada a ambos sentidos, tanto a la derecha como a la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos su expresión en lenguaje natural se lee como sí y solo sí. Ejemplo, Luke es rubio, sí y solo sí. Leia es morena.